Bueno, por lo menos me di el gusto de tener este tema de ingreso a uno de los bloques del programa aquí en Infobae Televisión, ¿no? Porque les cuento que quise renovar mi cortina musical en la radio con este tema, I'm Happy, y Claudito de Stefano, que está exactamente delante mío en la radio, ya lo tenía como cortina de uno de sus micros. Bueno, me arruinó, por no decir otra palabra. Gracias, Diego, por estar acá. Estamos con Diego Santillán, es asesor de seguridad del Frente Renovador que preside Sergio Massa y es secretario de Protección Ciudadana de Tigre. Y les comentaba al inicio que Diego nos viene como anillo al dedo, porque yo la verdad que me quedé ayer muy preocupado cuando conversábamos de estos temas con Federico Pinedo, y él me decía, Diego, que prácticamente el norte argentino ya es un territorio liberado a los narcos. Lamentablemente creo que hay que tener una mirada global de la situación a la cual hemos llegado. Durante muchos años se negó una problemática y un avance, se planteaba que éramos un país de consumo, sí, que la problemática no estaba instalada, que no había producción. Y la verdad es que me parece que a partir de la negación de un problema, como ha pasado con otros grandes flagelos, como la inflación u otros temas, la verdad es que hemos perdido mucho tiempo de planificar, de pensar, de generar estructuras a través de tecnología, a través de organismos que puedan articular con todos los entes nacionales, con la justicia, también con órganos internacionales. Y hay un déficit muy grande. Cuando nosotros hablamos de este tema, hablamos de una plataforma, una base de trabajo que en un país que trabaje seriamente, no puede ser que haya 9.500 kilómetros de fronteras, de más de 5.000 kilómetros marítimos, y no tengamos realmente un control de nuestras fronteras. La verdad es que las fronteras son molinetes. Basta verlo en un programa de televisión o en la realidad cuando uno habla con todas las personas que tienen alguna responsabilidad o pueden hablar off the record sobre el tema. Realmente Diego, no hay un paréntesis ahí. ¿Es desidia, a propósito, falta de recursos, amateurismo, no tener ganas, una mezcla de todo esto? Evidentemente no hay decisión política para encarar este tema. Entonces claro, hay connivencia. No, uno no puede ser tan tajante en este tema, uno no puede hacer ese tipo de apreciaciones porque no tengo los elementos como para decir eso. Sí, claramente no ha habido planificación, no hay un trabajo realmente de control fronterizo, que es las ventanas de una casa. Si uno tiene una construcción de una casa que no tiene ventanas, obviamente va a ingresar la lluvia y va a terminar pudriendo todo lo que está dentro de la casa. Si uno no tiene techo, el control del espacio aéreo. Acá está claro que hay aviones ilegales que vienen, que hacen vuelos clandestinos, que hacen lanzamientos en determinados lugares o hacen aterrizajes directamente, y no tenemos una radarización efectiva para detectar vuelos ilegales. En algún momento se planteó la discusión de no, Argentina está radarizada, porque planteaban que había radares, pero radares que tienen que ver con vuelos comerciales, civiles, que obviamente activan para estar dentro de un sistema de radarización, pero los vuelos ilegales obviamente tienen que ser detectados por radares específicos. Si no tenemos esa cobertura... Haceme un paréntesis ahí porque tenemos un problemita con tu micrófono. Diego, te lo tenemos que cambiar. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta con este tema que obviamente nos preocupa a todos, con Diego Santillán. Estamos conversando con él. No se vayan, es un minuto para cambiar el micrófono. Bueno, con las disculpas del caso, también a ustedes obviamente, pero estas son cuestiones técnicas y también para vos, Diego, pero se entendió perfecto, digamos, hasta donde habíamos llegado. Nada más había un ligero ruidito, que obviamente tenemos acá el parámetro de ser perfectos. Así no hay ningún problema. Así que bueno, continúa con tu hilación, por favor. Claramente la falta de planificación en el corto, mediano, largo plazo, la falta de inversión en el tema y la falta de cuestiones vitales como es la base para empezar a trabajar seriamente en materias de seguridad es la protección de un país, de nuestras fronteras, como decía, que son realmente molinetes, y ha quedado demostrado, inclusive con simples programas de televisión que han mostrado la facilidad para ingresar y egresar del país, el control del espacio aéreo, que lamentablemente aviones muy pequeños, ilegales, como un Cessna, pueden venir, sobrevolar, hacer lanzamientos, hacer aterrizajes clandestinos, con el crimen organizado que encuentra en nuestro país facilidades para lavar dinero, facilidades para seguir generando recursos ilegales, y si no hay una persecución definitiva contra los fondos del crimen organizado, ya sea narcotráfico,
trata de personas, redes de pornografía, falsificación de moneda, venta de armas, cuestiones vitales que necesitan de órganos especializados. Nosotros planteamos entre nuestras ideas y propuestas la creación de una agencia federal contra el crimen organizado, que tenga especialistas en análisis financiero, contadores, que hagan una persecución, un análisis criminal de este tipo de actividades, que haya investigadores desplegados a lo largo del territorio, una fuerza de élite, que realmente se trabaje coordinadamente con una superestructura y poder realmente dar una lucha en este sentido. Ahora, son cuestiones vitales. Es la voluntad política, ¿no? Me parece a mí. Porque fíjate, por ejemplo, en el tema lavado, las atribuciones que se le han dado a la famosa UIF. Y ahí está la UIF dando lástima y algunos legisladores incluso pidiendo con razón cierta acción contra sus titulares, Batella. Y digamos, y no es por falta ni de recursos ni de atribuciones. La ley la ha plagado de atribuciones a la UIF. Tiene más atribuciones que la Presidente. Pero, digamos, si no hay voluntad política, y esto es mío, no es tuyo, si hay connivencia, es muy difícil, digamos, ¿no es cierto? Claramente estamos en una situación compleja porque para realmente dar una lucha de estas características, que no es fácil, y no es fácil no en Argentina, no es fácil en el mundo. El crimen organizado sigue creciendo a nivel mundial y lo que claramente hay que tener son políticas activas y organismos que trabajen seriamente, en forma articulada, desde diferentes estamentos, tanto en lo federal, con estas cuestiones básicas que estábamos planteando, y en cuestiones después de las provincias, que en definitiva tienen mucha responsabilidad o tienen la responsabilidad de la seguridad. ¿Las fronteras podrían radarizarse o es una cuestión carísima, digamos? No, hay distintas cuestiones. Lo que tiene que ver con la radarización es para detectar vuelos ilegales, que es uno de los grandes problemas, con pistas ilegales, con vuelos clandestinos con lanzamiento. Y eso es muy caro, digamos, porque a lo mejor la gente puede entender que un argumento como para tragártela que no lo podemos tener es que hay que poner mucha plata, digamos. Entonces la gente dice, bueno, somos pobres, no la tenemos. Ahí claramente lo que hay tiene que ver con una decisión política de dónde invertir y de qué manera invertir los recursos. Si uno toma como prioridad la seguridad pública, donde después podemos hablar inclusive de la experiencia de Tigre que me llevó a tocar adelante con Sergio Massa, intendente, nosotros podríamos, con los recursos que invertimos en materia de seguridad, y este año vamos a estar invirtiendo alrededor de 180 millones de pesos al año. En el municipio. En el municipio podríamos haber hecho muchísimos más centros de salud, más calles asfaltadas, más polideportivos, pero claramente tomamos una decisión de invertir en seguridad porque creemos que la seguridad es uno de los bienes más preciados que tiene una comunidad, y cuando hay una comunidad segura, donde no hay impunidad, eso también va generando riqueza, porque hay más gente que quiere venir a vivir a Tigre, porque ve mayor tranquilidad en el desarrollo de su familia. Hay empresas tema es que te sientas tranquilo, ¿no? Número uno. Y las empresas que también se radican en Tigre. Tigre ha sido uno de los municipios de la Argentina que más ha crecido en estos últimos años. Y también tiene que ver con brindar un mejor marco de seguridad. Nadie quiere invertir sus recursos en un lugar donde cuando saca la mercadería de su empresa le roban los camiones, todo eso incrementa costos. Es un análisis a la hora de radicar una empresa. Y eso hace que haya inversiones, que haya más empleo, que haya una ciudad más integral, con más posibilidades para todos. Y también termina generando recursos para poder después invertir en seguridad. Tiene que ver con prioridades. Claro. Evidentemente, no solo a nivel nacional, sino también en muchas provincias. El caso de la provincia de Buenos Aires, donde está radicado el partido de Tigre, nosotros vemos una falencia muy grande en materia de seguridad. Se ha hecho un primer avance, por lo menos reconocer en la emergencia en seguridad, luego de 6 años, donde cuando uno hace una retrospectiva de todos los anuncios que se hicieron desde la asunción en el año 2007 del gobernador, año a año, crisis tras crisis, se plantearon más policías como si fueran caramelos y en la práctica cada vez había menos policías, se plantearon más unidades penitenciarias y cuando uno ve las unidades penitenciarias encuentra depósitos vejatorios de los derechos humanos donde duermen en muchos casos en el piso y les caminan las ratas por encima. Nadie puede pretender de que una persona privada de la libertad que tiene que cumplir con una condena salga con más niveles de violencia de los que ingresó, y es lo que está pasando. No hay reinserción, no hay capacitación, no hay formación, y en ese sentido hay una deuda pendiente. Cuando uno analiza lo que tiene que ver con la tecnología y los anuncios que se han hecho, en la práctica uno ve
que se quedaron en anuncios. Y esa idea de cómo le estamos venciendo al narcotráfico, cómo estamos venciendo al crimen organizado, en la práctica uno veía que la situación se fue yendo cada vez a niveles más insostenibles. Se declaró la emergencia en seguridad. Y ahí tenemos que estar todos para colaborar. Lo que sí esperamos que no sea un nuevo anuncio. ¿Qué quiere decir, por empezar? Quiere decir que si realmente... Emergencia en seguridad, ¿qué quiere decir? Bueno, la declaración de emergencia, que fue planteada por el gobernador hace alrededor de 2 meses, plantearon una serie de anuncios que tenían que ver con la incorporación de móviles, con la incorporación de herramientas y recursos para la policía, con tecnología, donde plantearon muchas cosas que ya en Tigre existen hace muchos años, como el botón de pánico en celulares, como cuestiones de lectura de patentes, que nosotros hemos puesto a disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del resto de los municipios a partir de la experiencia que transitamos. Si esto es un plan realmente que no es un anuncio espasmódico ante una crisis donde realmente la gente ve que cada día más inseguridad, los medios de comunicación reflejan eso, si esto no es un anuncio espasmódico, vamos a estar todos ayudándolos. Lo que sí queremos es una unidad de monitoreo, porque como dice el dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora, y nosotros tenemos que defender a nuestros vecinos que masivamente en la provincia de Buenos Aires votaron nuestras ideas y nuestras propuestas, y queremos defender de que no se les mienta una vez más y que definitivamente encontremos un rumbo. Si es así, con una unidad de monitoreo, vamos a estar apoyando todas las medidas que quieran implementar. Lo que sí está claro es que en estos años, lamentablemente, no ha habido planificación, no ha habido inversión, y uno ve que cada vez hay menos policías, que los patrulleros están en condiciones calamitosas, que la policía tiene sueldos muy magros, que hay niveles de corrupción a los cuales no se los ha encarado definitivamente, que no hay tecnología, y de esa manera es muy difícil trabajar. Tenemos una justicia que no tiene las herramientas que necesita para investigar. Uno ve las fiscalías, un fiscal cuando tiene una denuncia, acceso a las comunicaciones, uno tiene un celular y entra por una página en internet y puede visualizar con quién se comunicó, con quién no. Un fiscal cuando tiene que obtener información de teléfonos celulares, tiene que pedir por oficio, esperar varios días para que le den información sobre un teléfono celular. ¿Cómo un fiscal de la provincia de Buenos Aires necesita información de un servicio penitenciario y tiene que esperar días para que le brinden esa información? Tenemos que darle accesibilidad fiscal. ¿Cómo puede ser de que hoy la policía científica en la provincia de Buenos Aires, y háblelo con cualquier persona que trabaje, quizás no se anima a decirlo públicamente, pero tienen que, en algunos casos han generado reactivos de forma casera para hacer su trabajo científico, o se han tenido que comprar máquinas fotográficas porque no tenían los elementos, no tenían los recursos para llevarlo adelante? Cuando el mundo va hacia el ADN, cuando hoy la tecnología podría permitir esclarecer muchísimos delitos, y la situación en la que nos encontramos nosotros realmente es decadente, en todo sentido. Cuando uno ve que no se encara definitivamente terminar con la puerta giratoria, con el Código de Procedimientos en la provincia de Buenos Aires. Diego, porque estamos con el tiempo súper justo, pero me tiene que comprometer una respuesta, no le digo por sí o por no, pero más o menos. ¿Hay esta idea en la Argentina, digamos, de que la delincuencia es el producto de una cuestión social, digamos, y que, bueno, no se la puede atacar porque al contrario, casi el delincuente es una víctima de la sociedad que ha cometido maldades con él previamente? Digamos, ¿cómo se entra en esa idea para explicar lo contrario, ¿no es cierto? Para explicar que más allá de las cuestiones sociales, que habrá que atenderlas por supuesto, hoy tenemos un problema urgente, que a la gente la matan por la calle. Dos cosas. La primera, no hay que confundir lo que es pobreza y exclusión con delincuencia. Es verdad que hay sectores que lamentablemente cometen ciertos tipos de delitos y que provienen muchas veces del aprovechamiento de esa situación y de lugares donde los narcotraficantes se hacen fuertes, donde el delito empieza a ser un germen de cultivo, y a partir de la exclusión y la pobreza se termina generando muchas situaciones delictivas. Pero también hay que atacar, porque hay muchos que han estudiado, que tienen trabajo, que vienen de otro tipo de familias, que son tanto o más delincuentes y que cometen delitos que afectan a la población masivamente y que no tiene nada que ver con la pobreza, no hay que estigmatizarla. Y por otro lado, creo que lo que tenemos que hacer es generar políticas de Estado, y por eso nosotros del Frente Renovador estamos trabajando a partir de las ideas, de las propuestas, tratando de generar
que hay un camino con tecnología, con escalón municipal, con tecnología de cámaras, con centros de operaciones, con la policía municipal, que esperamos que la saquen, no importa que haya sido una idea nuestra, si la queremos que salga ahora, aunque la ponga en práctica otro gobierno, porque es necesaria para la prevención, con fiscalías descentralizadas, con juzgados de garantías descentralizados en las provincias, con una reforma al Código de Procedimientos para terminar con la puerta giratoria y definitivamente con órganos a nivel federal para poder investigar el crimen organizado, para tener un control de fronteras, para tener un control del espacio aéreo. Hay un camino que necesita de inversión y de definitivamente dejar de lado las discusiones estériles y de trabajar todos en conjunto en futuro de la Argentina. Le agradecemos este contacto con nosotros aquí en esta tarde en Infobae Televisión y le pedimos disculpas de vuelta por ese problemita con el micrófono. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.